uruguayo, un hit. Es como casi el eslogan que tenemos en Vespertinas, porque resulta que la Organización Mundial de Gastroenterología ha honrado con el honor más alto que se puede otorgar, que otorga esta entidad, a nuestro gastroenterólogo Henry Cohen, y aquí lo tenemos en piso. ¿Cómo estás? Bien, Adriana, gracias por Estábamos invitarme. charlando ya de los churros, no sabemos qué hacer ahora. ¿Cómo arrancar contigo? Es un problema conmigo delante, hablar de los churros. Es un tema, ¿no? Es un problema, sí. Bueno, desmitifiquemos, doctor, algo se puede Miro comer. para el otro lado. Mirás para otro Un lado rato, o algo sí. se puede comer. Y bueno, después de la linda nota de esta nena que me divirtió mucho y aparte, no sé qué vas a decir de mis méritos, pero para mí mi principal mérito de mi carrera, o de mi vida, mejor dicho, es haber sido durante 12 años suplente del presidente nacional. Así que ¡Opa! Pero haber me sabido deja muy antes. contento, me deja muy contento. Mirá Ya sé por que dónde algunas venía. de la mesa estaban un poco así, pero... Sí, banco se pone mala. Sí, La vi, yo en sí. realidad lo que quisiera es que la ficháramos nosotros, pero es imposible, porque ella es hincha de Nacional y ella es Exacto. bolso mal. O Ahí sea, está, Ahí está. es el único defecto que tiene la nena. Bueno, Pero bueno, ta. doctor, pero ¿qué tal este reconocimiento? Bueno, una alegría de hace casi 2 semanas. Mañana va a ser 2 semanas que recibí la sorpresa del mail. Sábado muy tempranito en la mañana abrí el correo electrónico y encontré esa novedad. Tan tempranito que no podía compartirla con nadie, que es lindo compartirla inmediatamente. Y ¿Cómo no? Tenés que haber llamado a alguien. ¿Qué bueno, importa? Pero no, 6 de la mañana, era demasiado temprano. Y bueno, y después la sorpresa del reconocimiento, primero de mi familia, que son muy cariñosos normalmente conmigo, de mis amigos, de los pacientes que no paran todavía de mandar WhatsApp, mails o de pasar por el consultorio. Yo pensé que no existían más telegramas y recibí telegramas. Mira, qué lindo. Y también de ustedes, la prensa, que me ha acompañado mucho y que ha permitido que esto sepa más que lo que yo hubiera sospechado. Y tu hija también que lo tuiteó, ¿no? Mi hija, sí, por eso empecé por la Gran- familia. gran Por repercusión eso empecé por la familia. de su posteo. Lucía, que es periodista, mi hijo Pablo también es periodista, hizo un tuit que lo vieron 100.000 personas, que yo todavía no puedo creer, como un tuit en Uruguay, o bueno, puede ser visto por tanta gente, ¿no? Genial. Este reconocimiento implica que ahora vas a viajar a Turquía, ¿no? Voy a viajar en recibirlo. septiembre a recibir el premio, que es una plaqueta y una ceremonia durante la Asamblea General de la Organización Mundial de Gastro, que es el organismo que otorga este premio, lo otorga cada 2 años. Eso te iba a preguntar, ¿con qué frecuencia? Porque Sí, es cada 2 todavía años. no es anual ni siquiera. se habla de mucha gente además. Este premio empezó en 2009 a ser otorgado por la Organización Mundial. Se otorga a un especialista por continente cada 2 años durante el Congreso Mundial. Y bueno, ese día fue el que comunicaron a quienes lo recibimos. ¿Entre en todo el mundo. cuántos? ¿Entre cuántos? Bueno, se es difícil eligen. decir entre cuántos, porque en realidad hay un comité de selección que discute y finalmente toma una resolución completamente secreto, Ajá. pero hay 60.000 miembros en la Organización Mundial de Gastro en más de 110 países. Bueno, O sea que sí. Es una selección Sí. muy chiquitita, es como casi Claro. un Nobel. Claro, no, claro, no, no, claro. no. Una cosa así. Por favor, eso no lo puedo permitir, ¿no? No, Esa bueno, comparación. no, Muchas perdón, gracias. no, Sé que es con cariño, pero no No, puedo claro, es un permitirlo. disparate porque existe No, el Nobel no, de no. Medicina y todo eso, Claro, entonces es un No, disparate. claro, Perdón, claro. pero es como Ojalá para... alguna vez un uruguayo pueda aspirar a eso. Tenemos en Uruguay científicos en medicina y fuera de la medicina de primerísimo nivel. En la Facultad de Medicina, que tengo la suerte de haber hecho la carrera, y creo que es gracias a mi carrera en la Facultad de Medicina que pude aspirar a estas cosas a nivel internacional. Y en la Academia de Medicina tenemos investigadores de un nivel altísimo que merecen todo tipo de premios. Probablemente no al Nobel por la infraestructura del Uruguay, pero no por falta de inteligencia o de formación de nuestros O de científicos. capacidad. Para Joven, ¿han aumentado, digamos, las consultas por los problemas gastrointestinales en nuestro país en los últimos tiempos? Sí, Sofía, han aumentado, sí. Han aumentado, primero porque hay una cantidad de especialistas importantes de gastroenterología, porque están muy bien formados y porque la gente tiene necesidades de consultar al especialista, porque los síntomas digestivos son muy frecuentes, desde lo más benignos, entre comillas, que son los trastornos funcionales, como el colon irritable o cualquier trastorno funcional de la Gastritis puede ser también. gastritis, reflujo, dispepsia, que son trastornos que no afectan la vida del paciente en cuanto a que no la amenazan, pero afectan la calidad de vida. Claro. Y eso es de todos los días la mayor cantidad de los pacientes.
Y después, del otro lado, están las enfermedades orgánicas, que sí pueden amenazar algunas veces la vida del paciente, cuyo diagnóstico y tratamiento implica tomar medidas Estamos a veces hablando más del cáncer de colon, por cáncer ejemplo. de colon, cáncer de estómago, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Hay una cantidad de enfermedades, cálculo de la vesícula, que son orgánicas. Están allí, las vemos, están en un examen y tienen diferente gravedad y diferentes tratamientos. Y las funcionales no las vemos, pero tenemos que hacernos cargo. No le podemos decir al paciente usted no tiene nada, le tenemos que explicar. Tiene algo, lo que tiene es funcional, no le va a pasar nada serio, no se va a transformar en nada malo, sacarle todos los temores que puedan tener a que eso se pueda transformar en cáncer y hacernos cargos de si hay que hacer algunos test diagnósticos, que los hay, y si hay que hacer un tratamiento, que por supuesto que también los hay. ¿Cuántas de los problemas que tenemos los uruguayos, de los que no son enfermedades grandes, genéticas, orgánicas, se podrían prevenir con una mejor conducta alimentaria? Somos medios desastrosos con el mate, con lo que consumimos habitualmente, con nuestra alimentación en general. El mundo occidental se está alimentando mal, y ya es una frase muy vieja de que somos lo que comemos. Quizá luego de un periodo en el cual le damos menos importancia a la alimentación, estamos volviendo a un periodo en el cual consideramos la alimentación muy importante, consideramos una cantidad de factores. Sabemos hoy que en el cuerpo humano hay más bacterias, genes bacterianos que genes humanos, que esas bacterias que son por trillones en el intestino grueso, en el colon, gobiernan mucho de nuestro organismo, que el intestino está en un diálogo permanente bidireccional, por eso diálogo con el cerebro, que no solo el cerebro que le envía órdenes al tubo digestivo, sino que el tubo digestivo a través de la producción de sustancias que tienen que ver con esas bacterias, le envía órdenes al cerebro. De hecho, hay quienes dicen que el intestino es un segundo cerebro. ¿Esto tiene alguna Exactamente, así es perfectamente correcto. Tal es así que el principal neurotransmisor se segrega más en el intestino que en el propio cerebro. Y de ese concepto surge la explicación de muchas enfermedades digestivas y no digestivas, porque el colon irritable ya sabemos que se debe a esos trastornos de lo que le llamamos la microbiota, que antes llamamos la flora intestinal, pero también sabemos que enfermedades mucho más graves como el Alzheimer, la depresión, la obesidad, pueden tener alguna relación con alteraciones de esa del intestino microbios, con el cerebro. de esos Entonces, microbios. en una consulta, doctor, con usted, por ejemplo, a priori, también debe haber preguntas de orden de cómo va llevando la vida. Digamos, cómo se está sintiendo, si tiene algún problema, Bueno, extra solo lo físico, ¿no? Lógicamente que un interrogatorio de un gastroenterólogo debe ser completo, igual que de cualquier otro médico, y en el cual los factores emocionales tienen un papel preponderante. Yo no puedo dejar de interrogar a un paciente si tiene trastornos funcionales. Por ejemplo, no puedo dejar de preguntarle cómo duerme, Claro. o con quién vive, Eso. o si tiene algún problema que lo acucia. A veces es difícil y no surge en la primera consulta, pero después van surgiendo y por ese lado tenemos que atacar los problemas, tratar de resolverlos. Además trabajamos en equipo, consultando psicólogos. En mi propia cátedra de la Facultad de Medicina tenemos un equipo muy interesante de psicólogos que trabajan hace muchísimos años con nosotros. ¿Y neurólogos también? Ya que está esa conexión, se está dando esa Menos interacción. directo, pero muchas veces sí tenemos que consultar con neurólogos. Yo me he preguntado, con esto que decía de que comemos mal y que la gente está como en una onda de comer mejor o de preocuparse más por una alimentación. Hay cosas que son como modas y que en realidad, por lo menos yo, no las veo como que estemos yendo hacia un lugar saludable, sino que es lo mismo que cuando, las cosas light son mejores. Ahora estamos con esa onda de que, no sé, hay semillas. Cuando no es necesario. Claro, Sí. ese tipo, ahí está, comer sin tac, los jugos verdes, todas esas cosas. ¿Todo es hacia un lado de comer más saludable o comer más conscientemente? ¿Todo sirve? Gracias, Valeria. Yo creo que las modas en medicina no sirven. Puede ser muy categórico lo que digo y no quiero ofender a nadie de los que pueden opinar distinto, pero la moda está bien para que ustedes estén muy elegantes o para que usar de un color o del otro color. Pero en medicina no sirven, sirve lo que está demostrado por las ciencias, lo que tiene evidencia científica. Entonces, hoy estoy de acuerdo contigo, hay una cantidad de modas que llevan a que la gente diga, no, la leche no porque es de un animal diferente que el ser humano, o el gluten no porque no sé qué otra cosa, y las carnes rojas no porque no sé... Entonces, el tema es interrogar al paciente, como me preguntaban recién, ver qué tolerancias o intolerancias tiene y que coma lo que él puede comer
dentro de lo que no le haga daño. Siempre una alimentación básicamente saludable, equilibrada y racional. Pero no se ha, le hago un poco de abogado del diablo para saber nomás, Sí, no es claro. que piense esto. No se ha descubierto de repente que mucha gente tiene una intolerancia a la leche, aunque sea leve, y que le da un poco de alergia y que eso le hace tener una peor calidad de vida, y por eso también se recomienda eliminarla en general, porque La primera Por parte sí, ejemplo. la segunda parte no. La primera parte es completamente cierta, hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa, es la intolerancia más común en el ser humano adulto, sobre todo en el mundo occidental, pero todos los que no la tienen, que son la mayoría todavía, ¿por qué van a Todavía dejar la de tomar la mayoría. leche? Porque uno no pueda. claro, no sabía si todavía éramos No, la no, mayoría los que sí claro, la podemos tomar por eso. pero es muy fácil además, porque un paciente se da cuenta solo, viene y dice, no, yo dejé la leche. Y si no se dio cuenta, cuando tú lo interrogas, rápidamente te vas a dar cuenta, si con la leche, con los lácteos, con los quesos, con los yogur, con los postres, se siente peor. Tiene, claro, tiene síntomas, se hincha Claro. o yo qué sé. Se hincha, tiene diarreas, tiene muchos gases, lo que fuera, que son síntomas de intolerancia. Hablando del yogur, ¿cuánto bien o mal nos ha hecho la publicidad del tránsito lento y los yogures, por ejemplo, que se dedican a eso? A Bueno, ayudar ese es un supuestamente. tema, Porque que- estuvimos con una nutricionista el otro día que me dicen, hay modas como que algunos yogures y algunas marcas están de moda y tal Pero vez no es son como los que de mejores. repente todos Sí. tienen tránsito lento y todos toman yogur y soluciona la vida. Y en realidad. Bueno, yo pienso que hay que ser muy cuidadosos porque a ustedes lo ve cantidad de gente y no tenemos que mandar mensajes equívocos. Hay yogures que tienen probióticos. Los probióticos son una sustancia que son, por ejemplo, bacterias o levaduras vivas que tienen que llegar vivas al intestino donde tienen que actuar y producir un efecto favorable. Esa es la definición. Si no producen el efecto favorable, no son probióticos. Es muy difícil a veces asegurar en un yogur si el probiótico llega en la cantidad necesaria. Hay probióticos que son buenos para determinadas situaciones. Nosotros como médicos recomendamos más los probióticos que son medicamentos, porque estamos acostumbrados a manejar medicamentos, que sabemos lo que administramos, cómo el paciente los toma, cómo actúan y cómo llegan al lugar donde tienen que actuar. Pero eso sí, no es probiótico por decir cualquier probiótico, tú presas probiótico y le doy a todos el mismo probiótico. Es una parte nueva de las ciencias médicas, el conocimiento de la microbiota y los probióticos para modificarla, y hay que saber qué probiótico, durante cuánto tiempo, en qué ¿Qué es lo dosis que te hace falta? y para qué ¿no? situación. Claro. Porque es personal, es como cualquier medicamento Claro. o como cualquier Si tú producto. una persona va a ver al médico y dice, tengo una infección urinaria, bueno, ¿toma antibióticos? No. Te dice, tome tal antibiótico, tantos Claro. días y en tal dosis. Y esto es lo mismo. Hay como una moda con los probióticos. El mercado mundial es de billones de dólares al año, creciendo permanentemente, y entonces hay que tener cuidado. Por eso digo, no hay que mandar mensajes que la gente después crea que es lo mejor del mundo y que sirve para todo. Y No es puede una generar panacea. también en el organismo, me pregunto, que de repente al utilizarlos el organismo deje de producir determinadas sustancias que justamente... O funcionar solo, digamos. Exacto, deje de No, funcionar no solo. con los probióticos. Ok. Pero, Con los probióticos pero en no dice ocasiones peligro. sí. Hay medicamentos que podemos dar que haga que de cierta forma el órgano que normalmente produce esa sustancia diga, bueno, ya si me lo dan de afuera yo trabajo un poquito menos. Como los laxantes, por ejemplo, también, aparte. Bueno, los laxantes pueden producir acostumbramiento, hay una serie grande de laxantes, siempre hay que evaluar bien si el o la paciente los precisan y empezar por los menos agresivos, ¿verdad? Y ir administrándolos Lo a más medida de la natural. necesidad. Doctor, ¿tenemos pautas culturales totalmente incorporadas que pueden ser dañinas para nuestra salud? Como le tiro un ejemplo, ¿no? Sí. Estamos churros. acostumbrados a comer, almorzar, por ejemplo, y después comer una fruta. Y hay quienes dicen, incluso hay libros enteros escritos sobre eso, que no, que en realidad habría que comer una fruta primero y un rato después almorzar, que es lo peor comer fruta o algo que fermente ahí después de haber comido para la digestión. Cosas así le pregunto por cosas que hacemos todos los días las familias Lo que y que de pasa es que- repente podríamos cuestionarlas. Hay cosas que hay que pensar en la alimentación que no son menores, aunque pudieran parecerlo. Uno es lo cultural que tú mencionabas y otro son los gustos de las personas, ¿verdad? Es un placer comer y tenemos que respetarlo. Yo no voy a comer lo que te gusta a ti, ni tú vas a comer lo que me gusta a mí. Entonces, y lo cultural, como decíamos antes, es importante. Si estamos acostumbrados a comer
una fruta o un postre después de la comida salada o de la comida caliente, no está mal si lo tolerás. Ahora, Claro. si estás haciendo una dieta para adelgazar, por ahí el médico que te la indicó dijo no coman las frutas con la comida. Y bueno, está bien, es válido. Hay dietas que son así disociadas y puede ser válido. Hay que ver la situación concreta. Y después hay que ver, cantidad de pacientes que vienen al consultorio. ¿Cómo y me hincho, doctor? Cantidad, 3 o 4 o 5 por día. Entonces empezás a interrogar cómo comen, qué desayunan. Bueno, qué desayunan, es lógico empezar lo primero del día. Un buenísimo y sano jugo de naranja, y como así grande. ¿Cuántas naranjas? 4 naranjas. Y bueno, ya está comiendo la cantidad de fructosa que tiene la fruta, fruta, ¿verdad? Que no puede tolerar porque le va a fermentar y le va a hinchar la panza y le va a producir la molestia que tiene el paciente. Entonces, Hay que escuchar al cuerpo, entonces. Exacto, gracias. Eso es lo mejor. Yo no lo podía decir mejor. ¿Qué? Hay nuevas modas, siempre pensé en cosas, yo estoy con la moda, ¿no? Pero bueno, hay una moda nueva, algo que no sé ni cómo se prepara ni nada, que se llama kefir. Así es, un probiótico. Es un probiótico. Es un también. probiótico tradicional, se usa en muchos lugares. ¿Sí? Y es bueno, es un buen probiótico en la medida que el paciente o la persona lo precise. Pero, a ver, vamos a entendernos que los probióticos se vienen usando de cientos de años. El señor que describió los primeros probióticos, por allá por 1800 y pico, que era un ruso, Elie Mechnikov, se ganó el premio Nobel por otra cosa. Ese sí se ganó el premio Nobel, pero por otra cosa que no tenía nada Que que no ver eran con los esto. probióticos. Pero hoy debería ser el tipo más popular en la gastroenterología, probablemente en muchas áreas de la medicina, pues gracias a él se empezó a hablar en su momento de los probióticos. Y ese es un probiótico centenario y se puede consumir acá y está bien. ¿Se puede consumir todos los días eso? Sí, yo creo que se puede consumir todos los días. La verdad que no tengo mucha experiencia con el kefir, pero sí, está en los libros incluso el kefir como un probiótico. No está contraindicado, digamos. El mate. entonces. No creo. El mate no es un probiótico. No, no. No, Sé es que un no, chiste. pero es Es una aconsejable. broma, es una broma. No nos saque el mate, por favor. De vuelta a lo mismo. La principal recomendación con el mate es no ingerirlo demasiado caliente, porque Claro. la temperatura del líquido es fundamental para evitar enfermedades serias. Y ahí por eso yo también me puse serio. Pero si una persona tolera el mate, no está mal. Incluso el mate tiene algunas propiedades laxantes, naturales, diuréticas. Yo creo que tomar mate al que le gusta y al que no le cae mal está perfecto. Perfecto, doctor. Antes de que se vaya, 3 recomendaciones, antes. 3 recomendaciones como para decir, estamos comiendo bien. Intentar respetar las 4 o por lo menos 3 comidas me parece importante. Regirse por los códigos de lo que es la alimentación saludable y lo que es razonable y a uno le gusta. Razonable, ¿qué quiere decir? Equilibrado. A priori no eliminar nada, ni ser fanático de nada. Por ejemplo, yo no como carne todos los días, carne roja todos los días, ni mucho menos. Yo en realidad casi no como en mi casa carnes rojas, pero si un día me invitan a comer, la como con mucho gusto. Si viene el asado, va. Claro, si me está invitan a un asado lo como, pero quiero decir, en mi casa yo no las como. Y bueno, y La cantidad es fundamental, ¿no? claro, Tenemos como una distorsión ahí de... Pero claro, hoy sabemos que el exceso de azúcar es malo y que hay una cantidad de cosas que pueden ser malas. Pero Y que también todo es malo en depende. exceso, ¿no? Eso es verdad. ¿Eso sigue siendo una verdad o no? ¿Todo es Bueno, malo en exceso? Supongo que sí. Pero de todas maneras, también hay que saber los antecedentes familiares, qué enfermedad tuvo el papá, la mamá, de qué se murió, si que se murieron, los hermanos, etcétera, y la situación previa del mismo paciente para poder darle algo más personalizado. Muy bien, bien. doctor. Se mereció el premio. Si pasé por ustedes... Ya, yo creo ya que- pasó el filtro, vespertino. Muchas Bueno, muchas gracias gracias. por Gracias por compartir venir. con nosotros Gracias a ustedes. conocimientos y la alegría de esta, La verdad que sí, muchas de esta gracias. distinción. Un placer. Gracias a las 4, fue un placer. Felicitaciones.